Relato de suspenso. La sombra insondable. En el corazón de la ciudad dormida, donde las farolas luchaban por vencer la densa niebla, Elena emprendía su camino de regreso a casa. Era una noche como tantas otras, envuelta en el frío silencio habitual. Sin embargo, un presentimiento helado recorría su espina dorsal, como si una sombra invisible la acechara desde las tinieblas. De pronto, un crujido seco rompió la quietud. Elena se giró, con el corazón palpitando en su pecho. Una figura oscura se desprendía de la pared, emergiendo de la bruma como un espectro fantasmal. Sus ojos brillaban con una luz roja y malévola, y una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. Un terror indescriptible se apoderó de Elena. Intentó correr, pero sus piernas se negaron a responder. La sombra se abalanzó sobre ella, con una fuerza sobrenatural que la dejó sin aliento. Un dolor punzante recorrió su cuerpo mientras la sombra la sujetaba con fuerza inhumana. Elena luchó con todas sus fuerzas, arañando y pateando, pero era inútil. La sombra era demasiado poderosa. Un gemido ahogado escapó de sus labios mientras la sombra comenzaba a arrancarle la piel con una crueldad sádica. La sangre brotaba a borbotones de sus heridas, tiñendo la fría acera de un rojo intenso. Elena suplicaba por piedad, pero sus súplicas caían en oídos sordos. La sombra se reía de su dolor, disfrutando de su agonía como un depredador acorralando a su presa. En un último esfuerzo desesperado, Elena logró zafarse del agarre de la sombra y se tambaleó hacia atrás. La sombra la persiguió, con la intención de acabar con su macabra obra. Elena corrió sin rumbo fijo, tropezando en la oscuridad, con la muerte pisándole los talones. Llegó a un callejón sin salida, acorralada por la sombra que se acercaba con una sonrisa malévola. Cerró los ojos, esperando el golpe final. De repente, un rayo de luz cegadora iluminó el callejón. La sombra retrocedió con un chillido ensordecedor y se desvaneció en la oscuridad. Elena se quedó sola, temblorosa y ensangrentada, pero viva. Había sobrevivido a la terrible experiencia, pero la sombra había dejado una marca indeleble en su alma. Desde ese día, Elena nunca más volvió a caminar sola por la noche. El recuerdo de la sombra la perseguía, un recordatorio constante de la oscuridad que acecha en los rincones más recónditos del mundo. Años más tarde, Elena se convirtió en una reclusa, atormentada por la pesadilla de aquella noche. La sombra se había convertido en una obsesión, una presencia invisible que la perseguía en sus sueños y en su vigilia. Una noche, mientras Elena yacía en su cama, consumida por el terror, la sombra volvió a aparecer. Esta vez, no era solo una visión, sino una presencia real y palpable. La sombra la rodeó, susurrando palabras de odio y maldición en sus oídos. Elena no pudo soportar más. Su mente, fragilizada por el miedo y la culpa, se quebró por completo. Cayó en un estado de locura catatónica, atrapada en un mundo de sombras y pesadillas del que nunca escaparía. La historia de Elena sirve como una terrible advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad. La sombra que la atacó no era solo una criatura física, sino una representación de los miedos más profundos y oscuros que residen en el alma humana. Un recordatorio de que la línea entre la realidad y la locura es más fina de lo que pensamos, y que la oscuridad siempre está al acecho, lista para devorarnos.